Pues danza española creo que es una danza que tenemos, sobre todo aquí, desde España, danza española, muy enriquecedora en todo. Podemos desarrollar muchísimas cosas, desde el compás a la flexibilidad, a movimientos más cortos, a movimientos más fluidos. Entonces, para mí es la danza que engloba todo. Porque dentro de danza española sí que es verdad que también nos formamos como bailarines de danza clásica y como bailarines de danza contemporánea. En este caso, que es como las tres danzas más que se hacen en el conservatorio. Entonces, danza española, porque es súper completa. O sea, tocamos todo. Lo mismo bailamos con zapatilla, que bailamos con zapato, que se baila con espardeñas, porque hacemos folclore también. Pues desde bien pequeñito, desde los 4 años estoy bailando. Mi madre me quería apuntar a una extraescolar sí o sí. Propuse ir a piscina y dije que a piscina que no, que yo quería bailar, que era lo que había visto en mi casa y todo. Y me dijo, sobre todo me advirtió, no es un juego, porque todo el mundo bailemos en casa no significa que tengas que bailar. Y dije, no, yo quiero bailar. Y hasta el día de hoy, pues sigo bailando. Pues empecé en centros culturales, en Peña, empecé en Barberà del Vallès y fui a diferentes, a Polinyà, a diferentes entidades, hasta que topé con una escuela de danza Isa Moren, que me empecé a hacer clásico, porque es muy importante hacer clásico, hacer ballet, para tu formación artística, y ella me empeñó y me explicó sobre el conservatorio, porque no tenía ni idea, en los centros y en estas cosas no te informan de que existen estos estudios profesionales, y ella fue la que me empujó a formarme. Me dijo, Alex, te voy a preparar porque hay que hacer unas pruebas de acceso, las cuales no todo el mundo pasa, bastante complicadas, y a partir de ahí decidí formarme. Estando allí me di cuenta que me gustaba de verdad, no me gustaba como para 3 horas a la semana, son 5 horas diarias de 3 a 8 de la tarde todos los días, de lunes a viernes. Y sí que es verdad que hay gente que no la aguanta o que se da cuenta que no quiere bailar de forma profesional, sino como un extraescolar. En mi caso, todo lo contrario. O sea, estuve ahí y me gustó y decidí, pues, adelante con los 6 años de carrera. Pues danza española creo que es una danza que tenemos, sobre todo aquí, desde España, danza española, muy enriquecedora en todo. Podemos desarrollar muchísimas cosas, desde el compás a la flexibilidad, a movimientos más cortos, a movimientos más fluidos. Entonces, para mí es la danza que engloba todo. Porque dentro de danza española sí que es verdad que también nos formamos como bailarines de danza clásica y como bailarines de danza contemporánea. En este caso, que es como las tres danzas más que se hacen en el conservatorio. Entonces, danza española, porque es súper completa. O sea, tocamos todo. Lo mismo bailamos con zapatilla, que bailamos con zapato, que se baila con espardeñas, porque hacemos folclore también. Sale menos a escenario, pero nuestra formación también es en folclore. Folclore español, folclore catalán, todo, de Aragón, jotas, todo eso se hace y nos formamos en un aula con eso, de forma no tan callejera a lo mejor como un folclore que vemos, yo qué sé, la fiesta mayor de aquí de la Llagosta, es un folclore más técnico, pero sabemos lo que es una jota, sabemos lo que es una sardana, todo eso se sabe. Igual que sabemos la parte clásica, sabemos ponernos en una barra, hacer pliés, hacer clásico, y somos músicos también, evidentemente, hacemos percusión, tanto con los pies, con las manos, con las castañuelas. Entonces, engloba todo. Para mí, si eres bailarín de danza española, eres bailarín de todo. Se dice que cuando habían ballets de televisión española, la gente que buscaban eran de danza española, porque lo mismo te bailaban un moderno, que lo mismo te bailaban flamenco, entonces, pues por algo sería también. El primer proyecto nace con la necesidad de que no tenemos nada en Barcelona, no hay compañías, hay una contada y poco más. Éramos un grupo de personas que acabamos carrera, no teníamos nada, y cogí las riendas y dije, más riesgo, montamos compañía. Al principio de la compañía éramos 4, eran 3 compañeras mías de clase y yo, y a partir de ahí empezamos a hacer eventos, a hacer actos, y vimos que funcionaba bien. Entonces, como proyecto final de carrera, yo decidí
montar espectáculo grande, que ya se hizo con músicos en directo, con 5 músicos en directo y 8 personas bailando. O sea que en cuestión de menos de 8 meses la compañía dio un giro y ha ido bien. La verdad que también acepté el riesgo, porque ayudas pocas. Riesgo económico, Económico, sí. De hablar, al fin y al cabo, pues lo que tú dices, soy joven, me encargo de todo, de la producción, del marketing, de vestuario, de coreografías, de músicos, que es muy bonito lo que se ve en el escenario, pero hay muchísimo trabajo por detrás que no se ve, y de eso se trata, ¿no? Que no se vea el trabajo y que la gente parezca que sea fácil lo que hacemos. Sí, Donde nace una vida es el primer espectáculo que se estrenó aquí en La Llagosta. También nace con la necesidad de ver a mi madre encima de un escenario, porque lo dejó por estar con nosotros, entonces yo quería que ella saliera al escenario después pues, de casi 20 años que ella dejó de bailar, entonces va dedicado a ella, hace todo el ciclo de la vida, desde que nace el hijo, en este caso era yo el hijo, hasta la muerte de la madre. Entonces era un espectáculo sensible, yo quería un espectáculo sensible, un espectáculo que la gente llorara. Y se consiguió, porque una vez fuera de teatro todo el mundo, no veas la de llorar, no sé qué. Entonces yo por dentro diciendo, bien, hemos conseguido el objetivo, era llegar y transmitir, porque también era ese miedo que un espectáculo sin texto, sin hablar, sin nada, se entendiera en el mensaje que queríamos dar. Y se entendió muy bien. Baluarte es todo lo contrario, Baluarte es colorido, Baluarte se añaden 4 personas más al espectáculo, eliminamos músicos por temas de espacio, por tema de a la hora de moverlo, mucho más sencillo, ¿no? Las necesidades técnicas son diferentes. Baluarte es un espectáculo que se adapta a todo, a lo que se puede llevar a una fiesta mayor, se puede llevar a un centro pequeño, a gran formato, es adaptable, de 5 personas, de 10, en la calle, en cualquier cosa, por eso era esa necesidad también de. A veces hay teatros que no cuentan con las necesidades técnicas, de una iluminación en condiciones, de un sonido, de cosas. Entonces, eso también, darle la vuelta a la compañía, es decir, hemos hecho algo muy profundo, queremos pasarlo bien también, que no lo pasáramos bien, pero sí, pasarlo bien y la gente que vea colorido en el escenario, un no parar, es una matada de espectáculo, sinceramente es 1 hora y 10, estando los 10 en el escenario, con 15 cambios de ropa, sin que el escenario se quede vacío, sin una pausa, sin nada. La compañía en un principio iba a ser en Barcelona, se hicieron audiciones en Barcelona, pero la mayoría de gente vino desde Madrid aquí a Barcelona. Entonces se habló con la Fundación Manolo Sanlúcar, que es quien lleva la producción del espectáculo, y le comenté lo que teníamos, que la gente que ha venido a la audición es de Madrid. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo movemos? ¿Traemos a las 20 personas a ensayar a Barcelona o me muevo yo a Madrid? Entonces se decidió que se moviera a Madrid por cuestiones de facilidad, muchísimo más sencillo que me mueva yo, que no coincidir 20 personas y moverlas. Entonces, la compañía esta nace porque el año pasado fuimos nosotros a Flamencón con nuestro espectáculo Donde nace una vida. Desde Fundación vieron el trabajo y quisieron que coreografiara para ellos y se creó la compañía, el Ballet Fundación Manolo Sanlúcar, el cual es para llevar todo el legado de Manolo Sanlúcar, todas las obras sinfónicas que tienen ellos, darle luz a través de la danza, porque se están quedando o se escuchan o hay muchas que no han salido a la luz. Hay muchas obras sinfónicas muy específicas que hizo él para cosas puntuales y como que se han perdido un poco, entonces es la manera de darle luz a través de la danza y ya se ha estrenado, estrenamos en Flamencón, se estrenó con Medea, una obra sinfónica que se creó en un principio para el Ballet Nacional de España, que actualmente pues Fundación ha querido que lo lleve su ballet, que lo lleve Medea. Ha ido todo bien, por suerte teatro casi lleno y muy bien, la gente contenta. Trabajar en Madrid es espectacular, las bailarinas de Madrid, suena feo, pero hay una diferencia abismal con lo que tenemos aquí en Barcelona a nivel de compañía. Sí que aquí en Barcelona es verdad que tenemos mucho solista, por así decirlo,
Madrid no, Madrid es compañía. Madrid primer ensayo, las niñas ya iban iguales, las bailarinas iban iguales, no me hacía falta decirle ni el más mínimo. Han acogido el proyecto con muchísimas ganas. Se presentaron a una audición sin saber a dónde iban. Era una compañía que no existía. Fue una audición de 45 personas. Entonces, pues agradece que la gente confíe en tus proyectos sin conocerte de nada y apoye el proyecto. Difícil, ¿eh? Bailar me gusta muchísimo, pero me gusta bailar para los demás. Es decir, aunque yo baile en mis compañías, a veces prefiero estar arriba con un técnico, que yo sé que las luces van a funcionar bien y el sonido va a estar bien, y desde arriba ver las cosas, que estar dentro, que si falla algo, no puedes hacer nada. Pero sí que es verdad que creo que soy bastante joven como para dejar de bailar y quedarme arriba con un técnico, estando de brazos cruzados, por si pasa algo. Para eso tengo personas de confianza, personas que me apoyan, que se aprenden el espectáculo entero, saben mi forma de trabajar y se quedan arriba por cuestiones de, a lo mejor no pueden venir a todos los ensayos y no pueden salir a bailar, o no se pueden organizar, entonces, vale, siempre hay arriba con un técnico, un bailarín. Siempre de mi confianza, evidentemente, de que lleva años trabajando conmigo y que se aprende el espectáculo solo por si pasa algo y el técnico algo falla o para poder resolver. Me gusta dirigir, la verdad. Me gusta dirigir y crear de mis locuras, como yo digo, soltarlas y después verlas plasmadas. Entonces, estoy en un punto que sí, que me gusta crear y dirigir sin perder la parte de bailar, evidentemente, porque me he formado como bailarín, no tengo formación como director, la verdad, estamos en ello, estamos en proceso, pero al fin y al cabo también el hacer, aprendes. Bueno, me engancha sobre todo el trabajo con la gente, el ver cómo la gente reacciona al material que tú le das y cómo la gente recibe las cosas. O sea, para eso soy muy observador. Me gusta ver cómo la gente se toma las cosas, es decir, en mi propia compañía y en otras compañías, porque trabajo también en otras compañías como cuerpo de baile. Entonces también se aprende mucho el ver, ¿no? El ver cómo la gente desde el cuerpo de baile se toma las cosas que un director dice. Entonces, el trabajo con la gente me gusta muchísimo y eso es lo que me engancha. También es mi momento de encerrarme en un estudio, sacar todo el material, olvidarme de todo lo que está pasando fuera, puede ser entrar a las 9 de la mañana y ser las 3 de la tarde y seguir en el estudio creando. Y entonces, y sobre todo el resultado final, es lo que me engancha, el resultado de ponerlo en escena, de verlo con un vestuario, de verlo con unas luces. O sea, eso es lo que de mi trabajo digo, venga, hay que tirar adelante porque después el resultado es bueno. Evidentemente todo el proceso no es súper bonito, no. Pasan muchas cosas en un proceso. Bailarinas que se lesionan, que pasó aquí en Baluarte, que éramos 9 y a 3 días una niña se lesiona, una bailarina se lesiona. A 3 días de un estreno, entonces cambiarlo todo, cambiar sitios, gente de baile, gente de no sé qué, pero al fin y al cabo forma parte del trabajo, trabajamos con personas y sabemos a lo que nos arriesgamos. Bueno, utilizo, sí que es verdad que también conservatorio, el Instituto del Teatro, tenemos un espacio de creación con un profesorado, con Juan Carlos Lérida, que nos da herramientas a la hora de crear. Algo tan sencillo como un gesto cotidiano, cómo lo desarrollamos para llevarlo a la danza. Sí que es verdad que donde nace una vida tenía un contexto muy claro y cada baile representaba una cosa. Por ejemplo, la presentación era como si fuera el parto, que eran solo de golpes y de cosas. Entonces sabemos que hay nervios, incertidumbre, cosas que pasan en un parto, que suponemos que pasa. Entonces eso también te ayuda a crear como tu propia historia, saber qué quieres explicar. Baluarte, pues baluarte significa como la muralla, ¿no? Como algo que protege. Entonces el espectáculo refleja que se protege un legado, tenemos que proteger la danza española, porque sí que es verdad que el flamenco se escucha muchísimo más que una danza española, pocas compañías llevan danza española, pocas compañías sacan castañuelas, pocas compañías levantan las piernas, ¿no? Que es lo que más diferencia un poquito del flamenco a la danza española. Actualmente los planes es dejar de crear, porque llevo desde octubre hasta ahora creando,
tanto como Baluarte como Medea para la Fundación Manolo Sanlúcar. Entonces actualmente es sacarle rentabilidad al espectáculo, porque sí que es verdad que la Fundación se ha preocupado de toda la coproducción económica de la producción de ellos, pero de Baluarte llevo yo toda la producción económica. Claro, todo el vestuario, 15 vestuarios para 10 personas, todo eso ahora hay que sacarle, la inversión tiene que ser rentable. Entonces actualmente es mover los dos espectáculos paralelamente. La idea es, por eso se abrió compañía nueva también, porque yo podía haber hecho el proyecto con mi compañía perfectamente, pero la idea es que se esté trabajando las dos compañías paralelas. Sí, actualmente seguimos trabajando Baluarte porque 3 de mayo se hace en Barcelona. Vinieron unas personas aquí a la Llagosta a verlo como una productora, una fundación también. Les gustó el trabajo que estamos haciendo y nos han cogido y nos van dando diferentes fechas. La más cercana es ahora 3 de mayo con Baluarte y la idea es que se vaya moviendo hasta el mes de noviembre, más o menos, que se siga moviendo Baluarte. La otra con Medea, igual, ahora que se ha hecho el estreno y se ha grabado y todo, tenemos ya el material para poder lanzarlo, porque es muy difícil que te compren un espectáculo sin verlo, ¿no? Si una productora, un teatro, un ayuntamiento no ve el espectáculo, por mucho que tú le digas, sí, es muy bueno mi espectáculo, si no lo ven, evidentemente no se puede contratar un espectáculo que no se ve. Sí, es lo más difícil, mover, encontrar contactos, mandas correos, de 100 correos se contesta uno, se queda, o sea, ni se contesta, hay gente que ni contesta correos, que ni como un recibido ni nada, se queda ahí como en la bandeja de entrada el correo y ya está, es lo más difícil, sobre todo una vez que haces contacto, una vez que te conocen, entonces ya la cosa es más sencilla. También tenemos una competencia desleal, desde mi punto de vista, tanto nosotros como bailarines, directores, productores, como lo queráis llamar, como la gente que contrata, ¿no? Tú haces un evento, tal me pide tanto y si el otro me pide 100 euros menos, quien trabaja es el de 100 euros menos, desgraciadamente, es así. O sea, nosotros mismos nos quitamos el trabajo deslealmente, entonces es difícil mantener un caché, porque evidentemente hay unas condiciones que la gente tiene que tener, hay unas dietas, unos viajes, una estancia, un caché de personas que se tiene que mantener. No se puede ser que se vaya a bailar a lo mejor por 30 euros, no se puede, son muchísimas horas de ensayos que actualmente no se pagan los ensayos. Ya me gustaría a mí que la compañía fuera súper bien para poder pagar ensayos o que cada uno tenga su sueldo mensual y estén solo para mí y que trabajen solo de esto. Pero por desgracia de hoy en día en ninguna compañía existe eso, excepto si Ballet Nacional, pero poco más. Todo el mundo cobra bolo y se acabó. Bueno, mi objetivo es dedicarme solo a mis compañías, que mis compañías sean reconocidas, que sean referentes, ¿no? Porque de hoy en día es muy difícil ser referente, ¿no? Mucha gente baila, mucha gente hace espectáculos, entonces ser referente para la gente, sobre todo también me gusta mucho dar oportunidades a gente que acaba un conservatorio y no hay nada, entonces toda esa gente siempre les invito a que vengan a mi compañía, si estoy contento con ellos, que vengan a los ensayos de forma formativa. Entonces, objetivo, que las compañías sigan para arriba, poder vivir y poder, pues ojalá estar todos los meses, todos los días, teniendo espectáculos con las compañías. El objetivo grande es eso, es poder estar, no sé, en un teatro real de Madrid, poder viajar, tener giras por China, tener giras por Japón, tener giras en Rusia, en Portugal, todo, mover mundo entero con las compañías y que suene la compañía por todo el mundo y mantener a la gente que estoy trabajando de hoy en día también sería un objetivo como fácil pero difícil, que la gente siga contenta conmigo y que sigan en mis proyectos, que no se cansen tampoco. Sí, me gustaría que se hiciera más danza española y que hubiera más apoyo, sobre todo a pequeños formatos a nivel de pueblo y a nivel de que hay gente en los pueblos que hacemos danza española, hay gente en los pueblos que hace música, hay gente artista en los pueblos, siempre se tira por contratar a gente de afuera, ¿no? Una fiesta mayor, ¿quién viene? Viene fulanita compañía de flamenco, pero de afuera.
tenemos una compañía aquí en el pueblo. Evidentemente no podemos, no todos los años se va a bailar, pero sí que echo de menos también dar un espacio. Por ejemplo, a mí aquí me cuesta muchísimo ensayar, es decir, no he ensayado nunca en la Llagosta y tengo asociación aquí. Se abren las puertas más en otros sitios, en Nou Barris, un espacio a coste cero. Me han dado una llave de un centro, de decir, ten, para lo que tú quieras. Y no pasa aquí, por ejemplo. Es difícil, somos muchas asociaciones, si todo el mundo quisiéramos estar aquí, no tenemos espacio. Tenemos este centro, es lo único que tenemos para poder ensayar. Antes existía el Centro Cultural Viejo, que ya tampoco está. ¿Dónde mandas a la gente a hacer sus actos, no hacer sus ensayos, si solo hay un centro para todo el pueblo? Somos muchas asociaciones, mucha gente que baila, porque también ¿no? está los que hacen teatro también, que sé que hay compañía de teatro de aquí. Entonces, es difícil, pero sí que echo de menos las oportunidades a la gente joven de aquí. Aún así estreno la Llagosta, ¿por qué? Porque estoy agradecido al pueblo. El pueblo responde súper bien. Siempre que he venido 3 veces. La primera sí que fue más a forma gratuita, que traje al conservatorio. De forma personal traje al conservatorio de danza aquí, al Instituto del Teatro aquí, a la Llagosta, que creo que nunca había pasado que una institución viniera aquí a hacer un espectáculo. Se consiguió y se vino. Y la gente responde bien. Siempre hay que darle las gracias al pueblo, sobre todo, que sin ellos no se podría hacer las cosas. Las 3 veces aforo lleno, gente que se ha quedado fuera y gente que paga una entrada. Que también está la otra parte, que sé que se hacen actos gratuitamente, también de flamenco, y no pasa. O contrataciones de ayuntamiento, porque pasó que ya me avisó el ayuntamiento, oye Alex, nosotros hemos hecho cosas importantes y no hemos llenado el centro cultural. Pues a la vista está, 3 espectáculos y los 3 espectáculos llenos y con gente que se ha quedado fuera, gente que el día de antes llamando que si habían entradas y ya no. Hubo la posibilidad de abrir un segundo pase, pero era arriesgarnos. A 48 horas de un estreno, abrir un segundo pase era súper difícil.